nosotros cuando no quisiéramos que estuviera con nosotros, cuando en realidad necesitamos experimentar su presencia. Él siempre está con nosotros. Bendito sea el Señor. Así que Él está contigo, sea que estés consciente de ello o no. Él está contigo en tus alegrías, en tus momentos de paz, pero también en tus momentos de aflicción y en tus necesidades. Dios siempre está contigo. Y está contigo en todas tus oraciones para que cuando tú estés pasando estás en problemas, estás muy consciente de tus problemas, pero Dios está contigo. Y la alabanza nos sirve precisamente para que estemos conscientes de nuestro Dios. Pero bueno, vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias por esta preciosa oportunidad de reunirnos delante de ti, de tener la conciencia de ti, de tu presencia en medio de nosotros, de que tú eres fiel y tú dijiste que estarías con nosotros cuando estuviéramos convenidos en tu nombre, y eso es lo que está pasando en este momento. Todos nosotros estamos convenidos en tu nombre. Y Señor, aunque no estamos en el mismo lugar físico, pero estamos unidos en el Espíritu. Como Pablo dijera a los Corintios, unidos vosotros y mi espíritu. Y Padre, nosotros podemos estar juntos en la unidad del Espíritu. Y te damos la gloria y la alabanza en esta unidad, en esta maravillosa comunión. Y te exaltamos con todo nuestro corazón y ponemos todas nuestras cargas en ti. Y te pedimos que tú, que tienes cuidado de nosotros, Señor, quites del corazón de cualquiera toda ansiedad, echando toda vuestra ansiedad, toda vuestra solicitud en Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Ponemos todas nuestras cargas en ti, de cualquier tipo, de enfermedad, de economía, Señor, de necesidad, de soledad, de tristeza, Señor, de angustia. Toda la carga de nuestro corazón la ponemos en ti, te damos gracias, porque tú la llevas, porque tú extiendes tus brazos eternos acá abajo y tomas, Señor, todo lo que aflige nuestro corazón y nos das libertad y nos devuelves la paz y el gozo y nos concedes, Señor, estar en tu presencia listos, dispuestos, Señor, para recibir todo lo que tú tienes para nuestra vida. Hablamos bendición sobre tu pueblo y te damos las gracias por tu preciosa presencia, Señor, por Cristo Jesús. Amén. Amén. Y bueno, estamos estudiando el altar de los sacrificios. Y bueno, recordando, podemos leer en Éxodo 27. Y vamos a recordar las características de este mueble, porque lo vamos a estar referenciando a través del estudio. Dice, harás también altar de madera de sitín, de 5 codos de longitud y de 5 codos de anchura. Será cuadrado el altar y su altura de 3 codos. Y harás sus cuernos y sus tazones, y sus garfios y sus braseros, harás todos sus vasos de metal. Y le harás un enrejado de metal de obra de malla, y sobre el enrejado harás 4 anillos de metal a sus 4 esquinas. Y lo has de poner dentro del cerco del altar abajo, y llegará el enrejado hasta el medio del altar. Harás también varas para el altar, varas de madera de sitín, las cuales cubrirás de metal. Y sus varas se meterán por los anillos, y estarán aquellas varas a ambos lados del altar, cuando hubiere de ser llevado. De tablas lo harás, hueco, de la manera que te fue mostrado en el monte. Así lo harás. Y bueno, este es el altar. Y lo que acabamos de leer, bueno, es una descripción que vamos a tratar de entender cuál es su significado, qué representa para nosotros como creyentes del Nuevo Testamento, creyentes en Cristo, en la obra que Cristo vino a realizar
y dio inicio precisamente a esta dispensación de la gracia de la iglesia que surge. Bendito sea el Señor, el Israel espiritual de nuestro Dios. Bueno, entonces vimos en primer lugar la necesidad del arrepentimiento, la necesidad de acercarse a Dios. Y todo pecador tenía que acercarse a Dios con una ofrenda. Así que el arrepentimiento es esencial a no volverlo a hacer. Estas tres cosas que tienen que ver con la mente, la voluntad y los cuenta a través de las emociones cuando nos duele haber hecho mal las cosas y a través de la voluntad cuando decidimos ir en sentido contrario. Bendito sea el Señor. Y después vimos cómo esta ofrenda que era traída es una figura de Cristo como nuestro sustituto y Cristo como la ofrenda, el sacrificio, y por eso este altar representa el Calvario, es una figura del Calvario y está hablando de cómo nos acercamos nosotros a Dios a través del sacrificio de Cristo, y esto pues, cambia completamente nuestras vidas. ¿Y por qué? Porque estamos ejerciendo fe, estamos depositando nuestra fe en este sustituto, en este sacrificio que Dios ha puesto para que nosotros podamos descansar en esa obra consumada por Cristo en la cruz. Bendito sea el Señor. Pero este mueble también nos va a hablar de nosotros y de cómo nosotros delante de Dios somos un sacrificio y cómo este sacrificio en la consideración de la obra perfecta de Cristo, en su sacrificio perfecto por nosotros y todos los beneficios que Él ganó, sino también cuáles son los pasos que nosotros debemos de seguir para ser ese sacrificio vivo, para tener dentro de nosotros esa determinación de caminar en la cruz o llevando la cruz de Cristo. Gloria a Dios. Y entonces es muy importante, hermanos, el altar, entonces vamos a ver en tercer lugar, el altar de madera, que era madera de acacia, madera de sitín, que era una madera que se daba en el desierto de un árbol, que es un árbol retorcido, un árbol, de una madera negra, que no tiene corteza, tiene como un pellejito que el sol quema y que entonces queda el árbol como desnudo. Y esto lo hace muy resistente a la intemperie, al calor, al viento, a los cambios de temperatura tan fuertes que hay en el desierto. Y bueno, esta madera no se apolilla, es una madera morena, oscura, es una madera resistente. Y bueno, es el material de construcción de muchas de las estructuras del tabernáculo. Bendito sea el Señor. Y bueno, este mueble era de madera de sitín y era un cajón cuadrado. Era un cajón que tenía 5 codos de lado, era cuadrado, tenía 3 codos de altura y en medio tenía un enrejado a la mitad, a mitad de la altura, que era el soporte de los sacrificios. Y bueno, este mueble y el hecho de que sea de madera está hablando también de nosotros, está hablando también de nuestra vida. La madera tipifica al hombre, pero también estaba cubierto de bronce, lo cual representa juicio. Y entonces está hablando de nosotros como un sacrificio vivo, un sacrificio santo y agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Bendito sea el Señor. En Isaías capítulo 11, versículos 1 y 2. Dice la Escritura: y saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces,
y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de fortaleza. Y esto es muy precioso y muy importante porque eso representa que todo lo que nosotros podemos acercarnos a Dios es solo y exclusivamente a través del sacrificio de Cristo, a través de la obra que Él realizó. Bendito sea el Señor. Pero también es importante que nosotros tengamos claro, y vamos a Hebreos capítulo 10, que tengamos en nuestro corazón la claridad de que también este mueble está hablando de nuestra vida, de la manera en que nosotros nos presentamos delante de Dios. Hebreos capítulo 10, no quisiste ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Está hablando de los sacrificios levíticos. Entonces dijo, heme aquí para que yo haga, oh Dios, tu voluntad, quita lo primero para establecer lo postrero, en la cual voluntad somos santificados por la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una sola vez. Y bendito sea el Señor. Entonces está hablando de los sacrificios levíticos y de este sacrificio perfecto que fue el sacrificio de Cristo, en donde Él fue la ofrenda que fue puesta sobre ese altar. Él fue Cristo crucificado en ese madero. Bendito sea el Señor. Y bueno, todo esto es muy importante porque no va a haber absolutamente en ningún momento de tu vida algo que tú puedas recibir fuera de Cristo. No va a haber ninguna experiencia, ni ningún tiempo de ser cristiano, ni ningún servicio que tú hayas hecho que pueda ser como la base de un favor divino. Todos los beneficios que recibimos son a través del sacrificio de Cristo, de los méritos que Él hizo, de que lo mereció y ese mérito está a nuestro favor. Bendito sea el Señor. Aleluya. Pero bueno, si nosotros vemos esto, vamos avanzando y vemos en Colosenses capítulo 3, versículo 3. Dice la Escritura, porque muertos sois y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Y este versículo está diciendo que cuando Cristo murió, nosotros morimos a nuestra vieja manera de vivir, a nuestro viejo hombre, y que nuestra vida, porque no está diciendo nuestra muerte, no está diciendo ya estás muerto, ya no existes, sino está diciendo tú estás muerto, pero tu vida está escondida con Cristo en Dios, lo cual, hermanos, está representando precisamente como tenemos una nueva vida, esta nueva vida es en Cristo, y ya no nos vemos nosotros, sino nosotros estamos escondidos y lo que se ve o se debe ver en el creyente es la vida de Cristo. Y esta es una autodisciplina. Esto es algo que Dios quiere que cada uno de nosotros experimentemos en nuestra vida. Ya no vivir para nosotros, vivir para el Señor. Negarnos a nosotros mismos para llevar nuestra propia cruz. Bendito sea el Señor. Toma tu cruz y sígueme. Y este discipulado, este verdadero caminar con Cristo, es un caminar de disciplina. Es un caminar de una verdadera autodisciplina porque tiene que ver con nuestra alma, con nuestros sentimientos, nuestros pensamientos y nuestra voluntad. En Mateo capítulo 16, versículo 24. Nosotros leemos allí. Entonces Jesús les dijo a sus discípulos, si alguno quisiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Noten ustedes, Dios no está esperando tus habilidades puestas a su servicio. Dios no está esperando tus capacidades naturales, tu inteligencia,
tu preparación académica, las cosas que tú pudieras aportar. Eso en verdad te estorba, eso no te ayuda. ¿Por qué? Porque eso es tuyo. Y negarse a sí mismo es quitar todas esas credenciales que traes tú, que tú has conseguido con tu capacidad natural, y negarte a ello. Y dice, tome su cruz, lo cual está hablando del altar de bronce, de lo que representa este altar en cuanto a nuestra vida, en cuanto a nuestra posición delante del Señor en Cristo, y entonces caminar sobre las pisadas de Cristo, poner nuestros pies sobre donde Él pisó, seguir sus pisadas, seguirlo a Cristo en todo el trayecto. Bendito sea Jesucristo. Primera de Pedro 2:21. Gloria a Dios. Dice la Escritura allí, porque para esto sois llamados, puesto que también Cristo padeció por nosotros. Fíjate bien lo que dice, dejándonos ejemplo para que vosotros sigáis sus pisadas. Y hermanos, está diciendo que Cristo ya caminó este camino y que nosotros vamos en pos de Cristo, detrás de Él, y vamos poniendo nuestros pies sobre sus huellas. Nosotros vamos siguiendo su ejemplo. ¿Qué es lo que pasó con Cristo cuando fue al Calvario? Dice que Cristo padeció por nosotros. Cristo estuvo dispuesto a negarse a sí mismo para vivir en la voluntad de su Padre. Y nosotros tenemos que estar dispuestos a negarnos a nosotros mismos para vivir en la voluntad de Dios, en la voluntad de Cristo. Él es el ejemplo, Él es el modelo, Él es la manera a través de la cual nosotros vamos a poder vivir en la voluntad de Dios. Bendito sea el Señor. Y entonces este texto es muy claro para nuestra vida. Hebreos 13, versículo 12 y 13. Dice la Escritura, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo por su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Y esto es lo que Él pasó cuando Él fue a la cruz, salió de la ciudad, fue al monte de la Calavera, al monte Gólgota, y allí Él fue crucificado y esa cruz fue levantada. Bendito sea el Señor. Y entonces Él allí derramó su sangre y padeció fuera de la puerta, fuera del real. Salgamos, claro que la Biblia está diciendo que la manera en que empieza la nueva vida en Cristo es la muerte a nosotros mismos y a nuestra vida natural, a nuestros sueños, a nuestros proyectos personales, a las cosas que nos motivaban para vivir en esta tierra y renunciar a ellas para poner como el eje de nuestra vida a Cristo y para poner su voluntad como lo más importante. El hacer tu voluntad, Dios mío, hame agradado y tu ley está en medio de mis entrañas. Esta es una expresión en los Salmos que tiene que ver con Cristo, pero también tiene que ver con nosotros y con esa determinación que nosotros hacemos de caminar con Él. La disciplina de la cruz nos da seguridad. El arranjado en el interior del altar era visible solo desde cerca, como es el sacrificio. Para poder ver el enrejado, el sacerdote tenía que estar junto al altar. Y esto es importante porque no estamos visibles a la gente, no estamos visibles a los demás, no tenemos que exhibir nuestra disciplina, nuestra autodisciplina, nuestro exigirnos a nosotros mismos, sino que lo que está visible es solo para Cristo. Él es el que está mirando este sacrificio vivo, este sacrificio santo, este sacrificio agradable a Dios. Bendito sea el Señor. Así que esto es muy precioso y es muy importante tenerlo presente todo el tiempo. En Éxodo 25:10 recordamos allí. Gloria a Dios. Dice la Escritura, harán también un arca de madera de sitim, cuya longitud
será de 2,5 codos y su altura de 1,5 codos y su altura de 1,5 codos, perdón. Esto está mostrándonos algo. ¿Y por qué hablar en este momento del arca y de su altura? Bueno, porque lo que podemos nosotros mirar es que la altura del enrejado está a 1,5 codos, la altura del arca es 1,5 codos, y entonces lo que nosotros tenemos allí es una posición. El arca es una posición, de Cristo glorificado, porque está en el lugar santísimo y es un mueble de madera recubierto de oro. Así que es muy importante tener en cuenta esta altura. Nos está hablando de Cristo en una posición glorificada en el cielo, pero también está mostrando de que nosotros en esta tierra tenemos la misma posición de Cristo. Esto es para nosotros muy importante, hermanos, para el ejercicio de nuestra fe, de nuestra confianza, de nuestro caminar en Cristo, no dependiendo de nosotros, sino de lo que Cristo obró en nosotros al hacernos sus hijos, al hacernos hijos de Dios, para que nosotros tengamos la misma posición de Cristo. Bendito sea el Señor. Esto para nosotros es muy importante. Y en Primera de Pedro, capítulo 4, Primera de Juan, capítulo 4, Primera de Juan 4, el versículo 17. Dice, en esto es perfecto el amor con nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Estamos hablando del altar de bronce, del altar de la humanidad bajo juicio. Y entonces está diciendo, para que nosotros tengamos confianza en el tiempo de juicio, pues podemos hacerlo por esta razón, porque como Él es, así somos nosotros en este mundo. Él en el lugar santísimo, Él en su trono, Él en su posición, pero está diciendo, nosotros aquí afuera, en el mundo, en la arena del desierto, nosotros tenemos la misma posición de Cristo. Como Él es, así somos nosotros en este mundo. Esto es importante. Si entendemos la disciplina y le damos su justa dimensión, le damos su valor, que es tan importante, lo que esto va a traer a nuestra vida es que nosotros podamos ser como Cristo, podamos mostrar a Cristo a través de nuestra vida. Bendito sea el Señor. Y como Él es ahora mismo, así somos nosotros ahora mismo en este mundo. Bendito sea el Señor. Esto nos da a nosotros la misma posición de Cristo, una posición en su trono, una posición de dominio ejercido a través de nosotros en esta tierra. Bendito sea el Señor. Y corroborando esto, nosotros podemos ver en Efesios 1:20, es muy hermoso poder ver cómo la palabra de Dios se entrama en una armonía maravillosa. Y dice la Escritura en este versículo, la cual obró en Cristo resucitándole de los muertos y colocándole a su diestra en los cielos. ¿Cuál es la posición de Cristo ahora? Está a la diestra del Padre. ¿Qué es lo que pasó? Lo que pasó es que después de que Él resucitó, una vez que fue satisfecha la justicia de Dios, el juicio fue ejecutado y la sentencia fue cumplida y Cristo se levanta de los muertos, entonces es colocado a la diestra de Dios en los cielos sobre todas las cosas, sobre todo principado y potestad. Cristo, Él en una posición sobre todas las cosas a la diestra del Padre. Pero cuando está hablando de nosotros, y esto también lo podemos mirar un poquito más adelante, en el capítulo 2, el versículo 6, dice, y juntamente nos resucitó
y esto es espiritualmente. Yo estaba muerto en mis pecados, Cristo me perdona, yo resucito espiritualmente, y dice, no resucitó en tiempo pasado, y asimismo nos hizo sentar en los cielos con Cristo Jesús. Y entonces nosotros vemos cómo está en perfecta armonía el hecho de que si estamos en Cristo, yo tengo una posición de dominio, estoy donde Cristo está, y donde yo estoy, Cristo está. Así como Él es ahora mismo, yo lo soy en este mundo. No sé si te das cuenta cómo esto nos da un panorama completo en donde nosotros vemos a Cristo en su trono y vemos a mi espíritu en este mismo lugar con Cristo. Pero vemos que estoy yo en el mundo y vemos que como Él es allá arriba, así soy yo en este mundo. Si lo entiendes, hermano, lo vas a poder experimentar en tu vida, lo vas a poder disfrutar en tu experiencia diaria. ¿Por qué? Porque Dios no está poniendo esto en una situación de posibilidad, sino lo está poniendo como una declaración. Está diciendo que cuando nosotros ya estamos escondidos con Cristo en Dios, estamos donde Cristo está y Cristo está donde nosotros estamos. Bendito sea Él para siempre. Esto entonces se convierte en algo importante y esta rejilla entonces nos da una ilustración muy preciosa de esta verdad que es nuestra en Cristo Jesús. Muy bien, vayamos a otro aspecto. El cuarto aspecto que nosotros mencionamos o mencionaremos es los utensilios. Los 5 utensilios o tipos de utensilios que eran utilizados para poder realizar el sacrificio. Bendito sea el Señor. Y bueno, tenemos ahí las calderas, las paletas, los tazones, los garfios y los braseros. 5 diferentes utensilios necesarios para poder realizar el sacrificio. Bendito sea el Señor. Y bueno, cada uno de ellos tiene un significado. Vamos a mirar el primero de ellos, la caldera o el cenicero, es la manera de traducir también. Y en relación a lo que dice Filipenses capítulo 3. Gloria a Dios. Versículo 13. Filipenses 3:13 dice, hermanos, yo mismo no hago de cuenta haberlo alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo al blanco, al premio de la soberana vocación de Dios en Cristo Jesús. Y esto es muy importante, hermanos. Este cenicero recogía lo que ya había sido quemado. Todas las cenizas que caían de la rejilla al fondo estaban siendo recibidos a través de estas ceniceros o calderas, que eran como una especie de, bueno, pensando un poco en algún utensilio de uso en nuestra casa para limpieza, es como el recogedor. Bendito sea el Señor. Y entonces en él se recolectaban las cenizas del sacrificio que había sido consumido. Y entonces todas estas cenizas eran llevadas fuera del real. El altar debía ser limpiado de todos los productos de la combustión de este holocausto. Bendito sea el Señor. Y esto, hermanos, es lo que Pablo nos está diciendo. Yo debo olvidarme de consagraciones pasadas. Debo olvidarme de aquellas cosas buenas que he experimentado en mi caminar con Cristo. No quiere decir que esto le dé a mi corazón un regocijo que me detenga en el camino para sentirme satisfecho por lo logrado. Gloria a Dios. No, Dios lo que quiere es que yo remueva las cenizas, que yo use el cenicero. Bendito sea el Señor. Y que me olvide de lo que queda atrás
para poder ir por lo que sigue, por lo que está delante, aquello para lo cual Cristo me alcanzó. Bendito sea el Señor. Eran planas y tenían el propósito de ponerse debajo de la pieza y entonces poderla voltear sobre la parrilla y acomodarla, moverla y ponerla en el lugar donde el fuego la consumiera. Y bueno, esto es muy precioso. Las paletas para que pues el fuego pudiera llegar a todas las partes de la pieza que estaba siendo ofrecida en el altar. Y Romanos 12, versículo 16. Bendito sea Dios. Romanos 12, 16. Dice la Escritura: unánimes entre vosotros, no altivos, mas acomodándoos a los humildes, no seáis sabios en vuestra opinión. Bendito sea el Señor. Y está hablando no altivos, está hablando de humildad, está hablando de estar en una posición de poder ser alcanzados, afectados, bendecidos. Y está diciendo, acomodándoos a los humildes. No seáis sabios en vuestra opinión. Mi criterio, tengo que dejarlo de lado. Dios quiere revelarse a mi vida, Dios quiere mostrarse a mi vida, y yo necesito dejar mi intelecto, necesito dejar mi criterio, necesito dejar mi propia sabiduría de lado. ¿Para qué? Para que Dios tenga la oportunidad de mostrarse a mí. Y esto es parte de la disciplina, es la humildad, practicar la humildad. Si ustedes revisan, entre los frutos del Espíritu no está la humildad. 9 manifestaciones del fruto del Espíritu, no hay humildad allí. Y es una virtud esencial en la vida cristiana. Pero Cristo dijo: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y entonces quiere decir que esto es una actitud, es una decisión que yo tomo. Por eso es disciplina, por eso es autodisciplina, porque yo decido negarme a mí mismo, porque yo decido humillarme, porque yo me despojo de mí mismo y me pongo delante de Dios para que Dios sea glorificado en mi vida. La humildad entonces es necesaria y está diciendo acomodándonos. Eso es lo que sirve, las paletas sirven para remover, para colocar la pieza. A veces cuando tú estás en unas brasas y has puesto tu carne ahí, es necesario voltearla para que también se cocine del otro lado. Y bueno, hay que azuzarle a las brasas, a la leña, para que la lumbre sea intensa y entonces alcance a todo la parte que está siendo consumida por el fuego. Entonces la humildad es muy importante. Primera de Pedro 5, versículo 5. Gloria a Dios. Igualmente, mancebos, sed sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Y la humildad, entonces, es esencial para que la gracia de Cristo se pueda manifestar en la vida del creyente. Sin humildad, lo que se ve es nuestro. Con humildad es cuando nosotros podemos permitir que Cristo se vea a través de nosotros. Yo creo que lo entendemos, pero esta experiencia es real. Dios quiere tu sacrificio, quiere tu disciplina, quiere que tú te ofrezcas delante de Dios, quiere que tú te rindas a Él en una manera humilde para que entonces Él te dé de su gracia. La gracia es la vida de Cristo fluyendo a través de un creyente rendido. Es la manifestación de la suficiencia de Dios en tu vida. De lo que tú jamás podrías ser capaz, va a ser posible cuando tú en humildad te acercas a recibir la gracia de Cristo. Bendito sea el Señor. Y bueno, también podemos hablar de los tazones. Los tazones
eran para recoger la sangre del animalito. Estos tazones eran recipientes donde la sangre, cuando el animalito era degollado, la sangre brotaba y entonces estos tazones se llenaban de esta sangre del sacrificio. Y bueno, esta sangre era puesta sobre los cuernos. En el dibujo se me olvidó poner los cuernos. Era puesta sobre los cuernos de cada esquina del altar. Y entonces es muy importante que esto pueda ser una realidad en nuestra vida diaria. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9. La Escritura dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para que nos perdone nuestros pecados y nos limpie de toda maldad. Si dijéremos que no hemos pecado, lo hacemos al mentiroso y su palabra no está en nosotros. Y está diciendo, Él es fiel y justo para que perdone nuestros pecados y nos limpie de toda maldad. Y entonces vemos ahí cómo es que cuando nosotros confesamos nuestros pecados, viene esta limpieza, viene esta cancelación de eso que nosotros hemos confesado. Y bueno, el versículo 6 y 7 dice: si nosotros dijéramos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no hacemos la verdad. Es decir, una cosa es decirlo y otra cosa es vivirlo. Mas si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión entre nosotros y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Gloria al Señor. Y ahí vemos estas recipientes donde era recibida la sangre. Esta sangre también era rociada alrededor del altar. Y esto estaba purificando, estaba santificando, estaba haciendo limpio el sacrificio. Bendito sea el Señor. La Biblia dice: en la sangre está la vida. ¿Y qué representa esto? ¿Qué es lo que esto tiene de significado para nosotros? La sangre que Cristo derramó es la vida que Cristo nos entregó. Por eso, cuando nosotros somos limpiados con la sangre de Cristo, nos vivifica al perdonar nuestros pecados. Nos da la vida juntamente con Cristo. Y entonces ahora tenemos una vida que es la vida de Cristo en nosotros. Y es importante que tú sepas que Dios quiere que tú seas vehículo de su vida. Bendito sea Jesucristo. Gracias a Dios por su perdón y por su limpieza, y porque la sangre de Jesucristo es el mejor detergente. Él borra, limpia nuestras conciencias, en Hebreos 9, de obras de muerte, la sangre de Jesucristo, para que nosotros podamos servir al Dios vivo. Bendito sea el Señor. Gloria a Jesucristo, hermanos. Aleluya. Aleluya. Y entonces, en esta autodisciplina, tenemos también los garfios. Los garfios eran unos ganchos largos que servían para jalar, para colgar, para abrir. Tomabas tus dos ganchos y tomabas aquella carne que estaba ya encima de la parrilla, y entonces tú manipulabas con los ganchos. Es como una extensión de tus brazos, de tus manos. No estás tú tocando el sacrificio, pero los ganchos de bronce están pudiendo manejarlo y pueden no solo rasgarlo, abrirlo, sino también característica que Dios espera en el sacrificio vivo de nuestra vida, el que nosotros estemos rendidos a Dios, es precisamente en Mateo 11, 29, la mansedumbre. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. El alma estará cargada, estará abrumada, estará agobiada, a menos que pueda cultivar estas características de humildad y de mansedumbre. Sed mansos. Y bueno, ¿qué es la mansedumbre?
¿Cómo podemos diferenciar la humildad de la mansedumbre? Parecieran dos cosas diferentes, pero esto lo vamos a ver más adelante en este mueble. Pero una cosa preciosa que puedo mencionar de la mansedumbre es que la mansedumbre significa que no me resisto al mal. Cristo está diciendo: no resistáis al mal. Pon tu mejilla. Si te pegan en una mejilla, pon la otra. Gloria a Dios. Si te piden prestada tu capa, dáselas. Si te llevan a caminar con alguien 1 milla o 1 kilómetro, pues ve con él 2. ¿Y qué está diciendo? Que no debemos nosotros ofrecer resistencia. Y esto es, una esponja cuando se le aprieta, cede y suelta su contenido. Y esa es la mansedumbre. Dios quiere que seamos mansos, que no seamos resistentes al mal, que nosotros podamos asimilar estas condiciones. Yo sé que estoy hablando de cosas que no son agradables a la carne, que no nos gustan a nosotros, pero la disciplina mortifica la carne por el Espíritu. Y esto es porque yo he decidido caminar con Cristo, porque yo he entendido cuál es su propósito en mi vida y porque Él me está enseñando la manera en que la gracia de Dios siempre va a estar fluyendo y no va a ser en vano a través de mi vida. Hermano, entonces yo voy a entender muy bien cómo Dios puede manejarme, disponer de mi vida. Alguien en un trabajo dice: yo me siento usado por mi jefe. Yo podría decir, el mayor privilegio que nosotros podemos tener es ser usados por nuestro Señor, ser usados por Cristo, que seamos el instrumento que Dios usa, y es a través de la mansedumbre. Segunda de Timoteo capítulo 2 versículo 24. Dice la Escritura: el siervo del Señor no debe ser litigioso, sino manso para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, si quizás Dios le dé que se arrepientan para conocer la verdad. ¿Y cómo se logra ganar a la persona dura? ¿Cómo se logra ganar el corazón de la persona que no se ha arrepentido o que está resistente a la voluntad de Dios, que sigue en su orgullo, que sigue pensando que él solo las puede y que no necesita de Dios? Bueno, la Biblia dice: el siervo de Dios, al que Dios va a usar, necesita tener estas características de Cristo, y la mansedumbre está siendo aquí mencionada como algo singular y maravilloso. No ser litigioso, no ser litigante, no ser como un abogado que conoce las leyes y que aplica las leyes y que busca acomodar las leyes para argumentar con ellas y para tratar de justificar alguna cosa. El siervo de Dios no es un abogado, no es alguien que está utilizando la ley. Y esto, en el sentido del Nuevo Testamento, significa no ser legalista, no ser alguien que esté usando la letra para matar, que esté usando la ley para condenar. Bendito sea el Señor. Ciertamente esa persona está dura, está en orgullo, está resistente, su corazón está cerrado, pero la Biblia dice: el siervo de Dios va a tener que usar de la mansedumbre para corregir, y va a usar de la mansedumbre para que los que se oponen puedan reblandecer su corazón, abrir su corazón para conocer la verdad. Y entonces aquí vemos esta mansedumbre como un instrumento especial de parte de nuestro Dios, como estos garfios que van a penetrar y van a abrir aquellas áreas cerradas donde hay mucha justicia propia, pero todo eso es un engaño, porque nunca hay justicia si no es en Cristo. Así que necesitamos ser abiertos en una manera especial a través de la mansedumbre, que logre que la persona
abra su corazón. Bendito sea el Señor. La mansedumbre entonces está representado aquí por estos garfios. Y los braseros. Los braseros tenían otra función. Eran una especie de charolita en donde se tomaban de las residuos de la madera quemada, es decir, los carbones, las brasas encendidas, eran tomadas y puestas en estas charolitas. Seguramente tenía un mango para tomarse, y entonces, para que no se quemara el sacerdote, y entonces ponía todo eso lleno de carbones encendidos, de brasas. Y esto iba a ser introducido al lugar santo e iba a ser puesto en el altar del incienso, el altar de oro, y sobre esto será echado el incienso. Pero bueno, este utensilio era para recoger los carbones encendidos del altar. Y esto, hermanos, nos está hablando de la obra del Espíritu Santo. Hebreos 10:38. En cuanto a Cristo, nosotros vemos a Cristo moverse siempre en esta manera. Hechos 10, el versículo 38 dice, en cuanto a Jesús de Nazaret, está hablando de Jesús, el hombre, y dice, ¿cómo le ungió Dios de Espíritu Santo? Gloria a Dios, cómo le dotó de un poder celestial, de la persona del Espíritu Santo obrando en él, y de potencia, entregándole una capacidad, un poder para hacer todo lo que estaba en la voluntad de Dios, el cual anduvo haciendo bienes, estuvo haciendo bien las cosas y sanando a todos los oprimidos del diablo, trayendo sanidad, liberación, rompiendo, deshaciendo las obras del diablo. ¿Por qué? Porque Dios era con él. Así que estas brasas encendidas, una figura del Espíritu Santo, nos está hablando entonces de unción. Aquí está hablando de cómo Dios ungió a Cristo, para que Jesús de Nazaret fuera el Cristo, fuera el que hiciera esta obra que Dios le había encomendado. Alabado sea el Señor. Gloria a Jesucristo, hermanos. Segunda de Corintios 5:21. Dice, así que aquel que no conoció pecado, hizo pecado por nosotros, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Al que no conoció pecado, Cristo Jesús, el inocente, el justo, el que había caminado en plenitud y en perfección en toda la voluntad de Dios, sin que faltara ni la tilde ni la coma. Él que hizo bien todo cabalmente, bendito sea el Señor. Dios lo hizo pecado por nosotros. Dios lo tomó y lo puso en nuestro lugar. Y como si Él hubiera hecho todo lo malo, Dios lo castigó a Él en nuestro lugar. ¿Para qué? Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Y está hablando entonces de cómo no solamente Él ocupó mi lugar para llevar mi castigo, sino me dejó su lugar para que yo fuera justificado y recibiera los méritos y los beneficios que Él ganó a pulso, haciendo todo lo que estaba en la voluntad de su Padre. Bendito sea el Señor. Esto también es maravilloso. Y bueno, tenemos entonces estos 5 utensilios que también están ilustrándonos en una manera maravillosa la obra que es necesaria, que Dios obre en nosotros en la medida en que nosotros tomamos nuestra cruz, en la medida en que nosotros somos el sacrificio vivo, en la medida en que nosotros nos rendimos a Dios, en la medida en que nosotros estamos dispuestos a caminar con Él. Bendito sea el Señor. Y bueno, yo quisiera leer aquí algunos textos más. Segunda de Corintios 13, versículos 5 y 6. Gloria a Dios. Examinaos vosotros mismos si estáis en fe. Probaos a vosotros mismos. ¿No os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros y que ya no sois reprobados? Más espero que conoceréis que nosotros no somos
reprobados. Bendito sea el Señor. Y está hablando aprobados a través de la fe. Y examinaos a nosotros mismos, está hablando de algo que tiene que ver con el examen de conciencia que tú debes hacer de la manera en que tú te estás conduciendo para pedir perdón por las cosas que están mal, pero también para permitir que la limpieza de Dios venga a tu vida y tú estés caminando libre de ataduras, de inconvenientes y pudiendo vivir en la voluntad de Dios. Espero Dios te dé esta revelación, tú puedas entender esta verdad. En 2 Corintios 12, el versículo 7, 2 Corintios 12, 7 dice: y porque la grandeza de las revelaciones no me levante descomedidamente, me es dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. ¿Y qué pasa cuando yo no tengo autodisciplina? ¿Qué pasa cuando yo dejo que el yo se levante, que el orgullo se levante, que yo piense que lo que pasó tiene que ver conmigo, tiene que ver con mis capacidades, y entonces empiezo a sentir como el globito se infla, el globito del yo se levanta, y entonces eso empieza a estorbar la obra de Dios, empieza a estorbar la gracia de Dios. Y entonces, ¿qué es lo que Dios nos va a pedir? Bueno, Él está diciendo, cuando tú te levantas, cuando tu yo se levanta, cuando tu carne se quiere volver a manifestar, entonces yo tengo mis recursos. Tú no te disciplinas, yo te disciplino. Gloria a Dios. Y entonces dice que hay un aguijón en su carne. Algunos cristianos hablan del aguijón que traen en su carne. Pablo habla del aguijón que trae en su carne. Pero para Pablo esto era muy significativo. ¿Por qué? Porque la primera palabra que él recibió sobre Saulo de Tarso en ese momento, y él le dio de coces, él era como un caballo bronco, salvaje, y estaba dando de coces contra el aguijón. El Señor quería, traer a Pablo a la posición correcta, pero Pablo estaba totalmente soberbio, totalmente orgulloso. Él respiraba amenazas y muertes. Él vivía en el orgullo de la ley, de las obras propias. Y él se consideraba en cuanto a la ley irreprensible. Y él estaba pensando que él había destacado por sus méritos. Pero esto volvía de cuando en cuando a Pablo por causa de las revelaciones que Dios le daba, y en vez de ser San Pablo, él se levantaba el cuello y decía, soy don Pablo, ¿verdad? Y entonces en estas condiciones Dios tenía que humillarlo, y entonces envió un aguijón a su carne, otra vez el aguijón de al principio, al que Pablo pateó como un caballo patea. Y entonces, lo que la Biblia nos está mostrando es que esto está hablando de cómo Dios utiliza al diablo para disciplinar a los creyentes. O tú te autodisciplinas y te mantienes bajo la raya, o te levantas y entonces Dios te tiene que humillar. Al que se exaltare, Dios. Es una manera de mantener tu vida en unas condiciones que Dios pueda utilizarte, pueda tenerte a ti como un instrumento que Él utilice para su gloria. Y gloria al Señor. Y hay mucho que decir acerca de este mensajero de Satanás, este office boy, que está tratando de hacer las cosas en una manera diferente. Bendito sea el Señor. Entonces, lo que está mostrando aquí es precisamente la disciplina de Dios cuando se ausenta la autodisciplina. Bendito sea el Señor. Segunda de Corintios 4:10. Segunda de Corintios 4. Versículo 10. Llevando siempre por todas partes la muerte de Jesús en el cuerpo, para que también la vida de Jesús sea manifestada en nuestros cuerpos. Gloria a Dios. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por Jesús,
para que también la vida de Jesús sea manifestada en nuestra carne mortal. Casi parece que no hay necesidad de dar mucha explicación cuando es tan clara la palabra de Dios, hablando de esta actitud en la cual nosotros estamos muertos a nosotros mismos, estamos tomando la cruz de Cristo, estamos viviendo en esta negación de nuestra propia capacidad y estamos permitiendo la gracia de Dios en nuestra vida. Estamos muertos para que Cristo viva a través de nosotros. Bendito sea el Señor, para que se manifieste la vida de Cristo a través de nuestro cuerpo mortal. Segunda de Corintios 12, versículo 8. Leímos el 7, pero vamos a leer el 8. Segunda de Corintios 12, 8. Y dice la Escritura: por lo cual 3 veces he rogado al Señor que se quite de mí, y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi potencia en la flaqueza se perfecciona. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis flaquezas, para que habite en mí la potencia de Cristo. Quiero que te des cuenta lo que Pablo está diciendo. Él aprendió esta lección, no a la primera, no a la segunda, fue hasta la tercera humillación que él pudo entender que para que la gracia fuera bastante, bástate mi gracia, para que hubiera la gracia que le permitiera hacer bien la voluntad de Dios, él necesitaba mantenerse abajo. Y entonces él pasa por un tiempo de debilidad especial. De esto hablaré en otra ocasión, pero dice de tal manera que ahora de buena gana me voy a gloriar en mis debilidades. Ya no me voy a jactar de mis capacidades. Ya no renuncio a ellas para siempre. Esta fue una lección 3 veces aprendida. Tuvo que aprenderla a través de 3 experiencias difíciles. Y rogó, y las 3 veces la respuesta fue la misma: mi gracia te debe bastar. Bástate mi gracia. Es mi poder el que se perfecciona cuando tú quitas tu propia capacidad y te muestras tal como eres, incapaz, débil en ti mismo. Bendito sea el Señor. Alabado sea Jesucristo. Yo creo que esto no es agradable para nuestra carne, pero esta disciplina es el camino del servicio, el camino de la gracia, el camino de la autodisciplina. 1 Corintios 9, 24. Gloria a Dios. Dice la Escritura: ¿no sabéis que los que corren en el estadio todos a la verdad corren, mas uno lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Y todo aquel que lucha, de todo se abstiene, y ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, mas nosotros incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a cosa incierta, de esta manera peleo, no como quien hiere al aire, antes hiero mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo predicado a otros, yo mismo venga a ser reprobado. Y entonces aquí está muy clarito el valor de la autodisciplina que Pablo tenía que mantener en su vida para ser ese canal que Dios usaba en manera tan abundante. Y él está diciendo: ¿qué hace un atleta en descanso, pero también tiene un buen tiempo de entrenamiento o de ejercicio en donde él está practicando y mejorando sus propias condiciones de tal manera que él está adquiriendo una mayor capacidad? Pero esta capacidad no es legalismo, no es en sí mismo, no es su esfuerzo propio, sino es todo lo contrario. Yo hiero mi cuerpo, yo pongo mi cuerpo al servicio de Dios, lo pongo en servidumbre. Yo no sirvo a mi cuerpo me sirve para los propósitos de Dios. Es muy importante entender, el luchador tiene que hacer lo mismo. Él tiene que prepararse, tiene que irse al gimnasio, tiene que tener un duro entrenamiento para tener todos sus músculos, su abdomen, su pectoral, sus brazos, todos fuertes, en capacidad, sus piernas vigorosas, todo él preparado para poder llevar a cabo esta batalla, esta lucha y obtener la victoria.
Y entonces está diciendo, todos compiten, pero solo uno lleva el premio. Y entonces dice, ustedes deben hacerlo de tal manera que obtengan el premio. No es suficiente competir. Lo único que vale la pena es ganar. Esta es la visión cristiana. Bendito sea el Señor, muchos compiten y entonces se conforman con decir, me saqué medalla de bronce. Pero para Dios, lo que Él tiene para la iglesia vencedora es el oro, es la presea mayor, es la corona incorruptible, es la corona de las que vienen a través de la autodisciplina, a través de la decisión que yo tomo. La gracia viene sobre las decisiones que yo tomo. Si yo no decido, la gracia no fluye hacia mi vida. Pero si yo decido hacer la voluntad de Dios y me rindo a Él, entonces Dios va a usar mi vida. Y no voy a ser yo, sino va a ser Cristo en mí. No va a ser mi esfuerzo, ese yo lo someto, yo lo pongo en servidumbre, yo me rindo a Dios y Él entonces me permite ganar el premio. La palabra reprobado quiere decir sin opción al premio. La palabra en griego es adóquinos. Esta palabra significa el que quedó descalificado, el que no obtuvo el premio. Bendito sea el Señor. Y Él dice, corre de tal manera que no seas descalificado, sino que obtengas el premio. Dios te está diciendo cuál es el camino de la cruz, cuál es el camino de la victoria, cuál es el camino de la gracia de Dios. Bendito sea Él para siempre. Bendito sea nuestro Dios. Todo esto en relación a estos utensilios al que Dios realmente use en nuestra vida. 1 Corintios 11, versículo 28. Bendito sea Dios. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así de aquel pan y beba de aquella copa, porque el que come y bebe indignamente juicio come y bebe para sí, no discerniendo el cuerpo del Señor, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Que si nos examinásemos a nosotros mismos, cierto no seríamos juzgados, mas siendo juzgados somos castigados del Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Es tan claro entonces ahora, al mirar toda esta serie de textos juntos, entender la importancia que tiene el que yo me mantenga en esta condición de autodisciplina, en el que yo me examine a mí mismo si estoy en fe, si no soy reprobado, que yo me examine de tal manera que yo pueda presentarme cuando recuerdo el sacrificio de Cristo y pueda recibir los beneficios porque estoy consciente de mis debilidades y estoy consciente de mis necesidades. Y entonces, al discernir el cuerpo de Cristo, entonces si yo vengo bajo juicio, Dios me perdona. Si yo vengo enfermo por causa del juicio, Dios me sana. ¿Y por qué hay enfermos y debilitados? No porque comieron el pan o el vino, en el pan ni en el vino no hay poder, sino porque al no discernir el sacrificio de Cristo, ellos están viviendo en su propio esfuerzo y como resultado viene el juicio de Dios y viene esta disciplina de Dios y viene también esta debilidad o esta enfermedad como consecuencias del trato de Dios a nuestras vidas. Y cuando dice algunos duermen, está hablando de cristianos que han partido, que han muerto prematuramente, pero está hablando de que son salvos, porque está diciendo son castigados del Señor, pero no son condenados con el mundo. Gracias a Dios para que no sean condenados con el mundo. Y entonces está diciendo, si yo me examino y si yo me doy cuenta de cuál es mi condición delante de Dios y vengo y discierno el cuerpo de Cristo, yo recibo la gracia de Dios y yo vivo esa vida plena que Dios espera para mí. Bendito sea el Señor Jesucristo. Gloria al Señor. Bueno, hay mucho más que decir, pero vamos a un quinto aspecto y esto es los 4 cuernos del altar. En cada esquina del altar había un cuerno. Gloria a Dios. Cada uno de estos cuernos en cada esquina tienen también un significado, eran de madera y estaban recubiertos de el bronce. Bendito sea el Señor. Y esto entonces tiene que ver también para nosotros, tiene
una ilustración maravillosa. Y quisiera que viéramos en el Salmo 92. Bendito sea Dios. Y esto es porque, podamos entender lo que representan los cuernos. Y el versículo 10 dice, pero tú ensalzarás mi cuerno como el del unicornio, y seré ungido con aceite fresco. Tú ensalzarás mi cuerno. Y hermano, es importante darnos cuenta que vivir en esta disciplina, el cuerno de madera vestido o recubierto de bronce, está hablando nuestro cuerpo en disciplina bajo este juicio de nosotros mismos, nos va a permitir recibir el beneficio de la sangre de Cristo. Sobre estos cuernos eran mojados con la sangre del sacrificio, los 4 cuernos. Y entonces está hablando aquí de tú ensalzarás mi cuerno. Tú vas a respaldar lo que yo hago para ti. Bendito sea el Señor, lo que hago en tu nombre, lo que tú haces a través de mí más bien. Y dice como del unicornio, ¿de qué manera? Ungido con aceite fresco, bajo la gracia y bajo la unción de nuestro Cristo y del Espíritu Santo. Bendito sea el Señor. El Salmo 132, 17. Gloria a Dios. Dice la Escritura, y haré reverdecer el cuerno de David, he prevenido lámpara a mi ungido. Gloria a Dios. Haré reverdecer el cuerno de David. ¿Qué está hablando aquí? Está hablando por no salir a la guerra, por no estar viviendo su vida de guerrero. Entonces él se queda a descansar en casa, baja la guardia y entonces comete adulterio y luego comete asesinato. Y todo esto es una situación terrible en la vida de David. Pareciera como que se acabó todo para él, pero Dios va a hacer reverdecer su cuerno. ¿Por qué? Porque David se humilla, porque David practica todos estos principios que estamos viendo y él se pone en una posición debajo, en saco de ceniza y de silicio y recibe el perdón de Dios y luego empieza un proceso de restauración. Dios hará reverdecer su cuerno. Bendito sea el Señor, le va a devolver su reino, le va a devolver su autoridad, le va a dar su poder otra vez a David. Y nosotros vemos que esto va a pasar. David es un rey que recibió 3 unciones. Bendito sea el Señor. Y esto le hizo reverdecer su cuerno. Y en la 3ª unción fue cuando él reinó sobre toda la nación de Israel. No solo sobre Judá, sino sobre todas las 12 tribus que formaban el pueblo de Israel. Bendito sea el Señor. Gracias, Señor, por esto y por lo que tú nos enseñas a entender. Romanos capítulo 8, versículo 13. Gloria a Dios. Dice la Escritura, porque si viviereis conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu mortificáis las obras de la carne, viviréis. Y no dice que tú mortifiques las obras de tu carne, que tú te sometas a ti mismo en esa manera humana, en donde tú te exiges a ti solamente y entonces hasta donde tú puedes. Sino está diciendo que si tú vives conforme a la carne, si tú le das libertad a tus deseos, a tus apetitos y te mueves en tu propia capacidad, entonces tu ministerio va a ser estéril, va a ser muerte. No vas a producir vida, no va a haber fruto de esto. Pero si tú mortificas la carne y no lo haces tú por ti mismo, sino por el Espíritu, y esta es la clave, hermanos, entonces viviréis. Entonces la vida se va a manifestar a través de ti, no tu vida, sino la vida de Cristo. Tú estás muerto a ti, estás vivo para Dios. Cristo se manifiesta a través de tu vida porque has mortificado tu propio yo, tu propia carne, tu ser natural. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor Jesucristo. Y entonces
Vamos a leer Romanos 11, el versículo 6. Romanos 11, versículo 6. Sobra. Y bueno, es muy clara la palabra de Dios porque está hablando que no se puede mezclar la gracia o son obras. Si eres tú, entonces todo va a estar deficiente porque vas a estar por debajo de la medida del estándar de Dios. Pero si tú te mueres a ti y renuncias a tus obras naturales, a las obras de la ley, entonces se manifiesta la gracia de Dios y entonces Dios va a ser glorificado a través de tu vida. Eso es importante. En los seminarios les enseñan tantas cosas acerca de cómo deben hacer cada cosa basados en el humanismo, basados en su propia capacidad. Pero es muy importante entender que Dios no está esperando que tú pongas a su disposición tus capacidades naturales, sino que tú te niegues a ellas para que Dios ponga de su gracia y sea Cristo el que se manifieste a través de ti. Esa es la única vida que vale la pena vivir. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. Gálatas capítulo 5, versículo 4. Dice la Escritura, hijos de Cristo, porque están llenos de sí mismos. Y no puede haber los dos allí ocupando el mismo lugar. O te vacías de ti para llenarte de Cristo, o estás viviendo tu vida natural, que es una vida sin sentido, es una vida sin fruto, es una vida muerta. Bendito sea el Señor. Vacíos sois de Cristo los que por la ley, por las obras, por lo que tú puedes, te quieres justificar. Y esto es, de la gracia habéis caído. Qué claridad, qué transparencia hay en el camino de Dios. 1 Corintios 9, 26. Dice la Escritura, así que yo de esta manera corro, no como a cosa incierta, y de esta manera peleo, no como quien hiere al aire, antes hiero mi cuerpo. La necesidad, la indispensable necesidad de estar sujetos al Señor, de no dar oportunidad a que nuestra carne se manifieste y nuestras habilidades naturales y virtudes naturales y todo esto que habla de nuestra capacidad humana se manifieste. No, cubiertos de bronce, cubiertos de juicio. Segunda de Corintios 3, versículo 4. Segunda de Corintios 3, 4. Gloria a Dios. Dice la Escritura, y tal confianza tenemos por Cristo para con Dios, no que seamos suficientes de nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra suficiencia es de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros suficientes de un nuevo pacto, no de la letra, mas del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Con tu propio esfuerzo, con tus habilidades, con tus ideas, con tus contribuciones. Ríndete, muérete y deja que Cristo se manifieste a través de tu vida. Lo único que vale la pena que yo te dé no es lo mejor que yo tengo de mí, es renunciar a lo mío y es poderte dar de lo de Cristo. Eso es lo único que puede edificarte y que puede realmente transformarte, porque la vida de Cristo está fluyendo. Yo no puedo darte de mí, no debo darte de mí. Yo debo darte de Cristo, debo darte, cada uno de nosotros debe dar de lo que ha recibido de gracia, darlo de la gracia de Dios. Bendito sea Jesucristo. En el capítulo 6, versículo 1, nos exhorta, y así nosotros como ayudadores juntamente con Él, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Hermanos, la gracia está disponible, pero tú puedes recibirla en vano cuando tú estás tomando lo tuyo
y estás impidiendo que Dios se manifieste a través de ti. Yo no puedo hacer nada por ti, pero Cristo puede hacerlo todo por ti a través de mí. Yo no puedo sanar ni la jaqueca de un mosquito, pero Cristo a través de mí, yo puedo poner las manos y Cristo lo va a hacer a través de mí y van a pasar cosas sobrenaturales. El ministerio debe de ser sobrenatural por la gracia de Dios y por la unción del Espíritu. Necesitamos entenderlo y renunciar de una vez por todas a lo nuestro y vivir en esta disciplina y rendirnos a Dios en una manera completa, negarnos a nosotros mismos y permitir que Él se manifieste a través de nosotros. Bendito sea el Señor. Esta sangre de Cristo, esta vida de Cristo puesta sobre los cuernos del altar para que reverdezcan. Lucas capítulo 22. Gloria a Dios. Lucas 22, versículo 28. Bendito sea Cristo. Pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis tentaciones. Yo pues os ordeno un reino como mi Padre me lo ordenó a mí. Y Dios está diciendo, si tú padeces conmigo, caminas conmigo, sigues mis pisadas, te mueves en mi voluntad todo el tiempo, entonces al pasar conmigo en las aflicciones, también reinarás conmigo. Yo ordeno un reino para ti. Hermanos, la Biblia dice, si sufrimos, también reinaremos. Si estamos dispuestos nosotros a morir a nuestros deseos, a nuestros apetitos, a nuestras habilidades, a nuestras capacidades, estaremos también permitiendo que la gracia de Dios fluya y que nosotros reinemos, ejerzamos su autoridad, ejerzamos su poder, manifestemos los cuernos del altar. Bendito sea el Señor. Los animales de sacrificio, ¿sabes qué hacían con ellos? Salmo, dice la Escritura, Dios es Jehová que nos ha resplandecido. Atad víctimas con cuerdas a los cuernos del altar. Bendito sea el Señor. ¿Qué hacían con los animalitos cuando los traían para el sacrificio? Dice que los ataban con cuerdas a los cuernos. Esto es para que ellos estuvieran ahí listos para el sacrificio. Y bueno, nosotros también, cuando venimos a la autodisciplina, cuando venimos al altar de bronce, cuando nosotros venimos a tomar nuestra cruz, la palabra de Dios nos habla de las cuerdas con que Dios nos ata, Oseas 11:4. Dice la Escritura, Oseas 11, el versículo 4, dice, con cuerdas humanas los traje, con cuerdas de amor, y fui para ellos como los que alzan el yugo de sobre sus mejillas y llega hasta hacia él la comida. Bendito sea el Señor. Y la Biblia está hablando que nos está atando Dios con cuerdas. Y estas cuerdas son cuerdas humanas. Estas cuerdas son cuerdas de amor. Bendito sea el Señor. Y Dios de veras, hermanos, nos dio sentimientos. Y Dios no está diciendo que estos sentimientos no tienen sentido. Al contrario, estos sentimientos deben de expresar la rendición de nuestra alma. Deben de expresar su rendición y deben de soltar esta disposición de nuestra voluntad hacia Él. Él nos ha atado con cuerdas de amor. Dios no nos ha puesto bajo un yugo insoportable. Dios nos ha atado a los cuernos con cuerdas de amor. Bendito sea el Señor. Él está haciendo cosas maravillosas en nuestra vida y entonces esto nos va a permitir estar sustentándonos de Dios y entonces llegue hasta nosotros la comida. Bendito sea el Señor.
Y en Primera de Juan 4:19, Primera de Juan 4:19, y vemos cómo una y otra cosa se van enlazando y nos van ilustrando, y la verdad va penetrando a nuestros corazones. Bendito sea el Señor. Y entonces Primera de Juan 4. Dice el versículo 19. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Hermano, tú no buscabas a Dios, pero Él te enamoró. Esto es maravilloso. Esto es necesario que lo entendamos. Hermanos, Dios no es un tirano sobre tu vida. Él es el Señor de tu vida, pero Él está provocándote a través de su amor. Él no te va a llevar a hacer algo que Él no ha hecho. Él no te va a llevar por un camino que Él no ha recorrido. Él no va a permitir que te exponga a alguna situación que Él no te ha protegido. Bendito sea el Señor. Él ya pasó por todo y Él por eso te comprende y te puede llevar y también te puede consolar. Bendito sea el Señor. Nosotros le amamos a Él. Es la respuesta de nosotros a la experiencia del amor de Dios que ha venido sobre nuestra vida a cada momento y en cada circunstancia. Hermano, tú podrás decir, ha sido duro, pero también podrás decir, el amor de Dios me ha constreñido. El amor de Dios ha rebasado las cosas que yo tenía en mis emociones, en mi corazón, y me han llevado a enamorarme de Cristo, a amarlo con una intensidad, con un amor que es un amor sacrificial. Bendito sea el Señor. Bendito sea Jesucristo. Y esto es también muy importante para nuestra vida. Juan 21:15. Hay cuantos textos, hermanos, y no tengo prisa, no quiero abarcarlo todo rápidamente, pero quiero que quede la semilla y que tú quedes también edificado al comprender estas verdades tan importantes. Y cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Dícele: Señor, tú sabes que te amo. Dícele: apacienta mis corderos. Y hermano, en estos textos en donde hay estas situaciones en que Pedro es restaurado de las negaciones que él hizo delante del Señor y delante de aquellos hombres en aquel día en que Cristo fue juzgado, fue pasado del juicio y fue condenado, hermanos, sin justicia. Nosotros vemos que Pedro le negó, pero aquí Cristo está hablando con Pedro y le dice: Pedro, hijo de Jonás, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Nota, Pedro era muy competitivo. Pedro siempre estaba dando patadas bajo la mesa con Juan y siempre estaba en competencia y le molestaba mucho que Juan se recargara en el regazo de Cristo y había allí una tensión que Dios tiene que resolver para que ellos puedan caminar juntos y hacer equipo para servirle, como le veremos en el libro de los Hechos. Pero aquí Simón, hijo de Jonás, si vas a competir en algo, si vas a compararte con otros, que sea en el amor. ¿Me amas más que estos? Y la palabra amor aquí es ágape. Y esto está hablando del amor espiritual, del amor de Dios, del amor sacrificial, del amor que no tiene límites, de ese amor que está descrito en 1 Corintios 13. Bendito sea el Señor. Y él le dice: sí, Señor, tú sabes que te amo. Y la palabra amo aquí no es ágape, aquí la palabra es fileo. Y esta palabra está diciendo: yo te amo con mi corazón, con mi ternura, te tengo cariño. Mis emociones están por ti, Señor. Y entonces él, mirando esto, el Señor le encomienda, le ratifica, le confirma su llamado y le dice: apacienta mis corderos, y luego apacienta mis ovejas la segunda vez. Pero la segunda vez le pregunta: ¿tienes ágape? Y él dice: tengo
fileo. Tú tienes amor espiritual, amor de Dios, el amor de Dios fluyendo en tu vida. No, tengo mi amor, mi amor humano por ti. Bendito sea el Señor. Y la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Ya le dice, tienes fileo. Y entonces esto golpeó al corazón de Pedro, porque ya no estaba dudando si tenía el amor de Dios, sino que si tenía su propio amor realmente. Y entonces entristecióse Pedro de que le dijese la tercera vez, me amas, con amor fileo. Y dice el Señor, tú sabes todas las cosas. Tú sabes que te amo con amor fileo. Dícele Jesús, apacienta mis ovejas. Y hermanos, este amor, estos sentimientos que Dios nos ha dado, tienen que ser rendidos a Dios. Así como se rinde la voluntad y se rinde el intelecto, también se rinden las emociones delante de Dios. Y amamos a Dios como una reacción al amor de Dios. Y esto es necesario en nuestra alma, hermanos. Dios está esperando eso. A mí me sorprende que cuando Dios está mirando desde los cielos a Cristo, cuando Él se está bautizando en agua, dice que la Biblia que los cielos se abrieron. Y el Padre habló desde los cielos. Y Él dijo, este es mi Hijo amado, en el cual tengo mi complacencia. ¿Y sabes la palabra que está utilizada como amado? Fileo. Y Dios está hablando de que Él está emocionado, teniendo este sentimiento de ternura, de amor emocional para con su Hijo. Cristo el Padre no se aguantó al ver a Cristo en esa manera tan dócil y obediente, y Él se emocionó y abrió los cielos y expresó lo que sentía en su corazón, y esto es importante para nosotros. La alabanza, la adoración, son actividades de todo nuestro ser, pero la alabanza en especial está expresando algo, el amor de nuestro corazón, la grandeza que reconocemos de Dios. Y esto nos ministra a nosotros, nos ministra conciencia de Dios. Y nosotros vamos a poder caminar con Él porque estamos siendo ministrados por Él. Y el amor de Dios está ganando nuestro corazón. Esto es algo necesario e importante, que tu vida esté completamente rendida a Dios. Tu intelecto, tus emociones, tu voluntad, todo tu ser, porque entonces Dios te va a poder usar sin impedimento. Bendito sea Jesucristo. Bendito sea nuestro Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Insisto, hermanos, la autodisciplina no es legalismo. No, el siervo de Dios no es litigioso. Bendito sea el Señor. Pero la voluntad rendida es algo que nosotros vamos a tener que practicar todo el tiempo. Tito 2:11. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Tito 2:11. Gloria a Dios. Sé que está siendo un poquito más largo, pero no puedo dejar este tema sin terminar. Este punto por lo menos. Y dice la Escritura, dice, esta es palabra fiel, que si somos muertos con Él, también viviremos con Él. ¿Te das cuenta? El que perdiera su vida por causa de mí la hallará, y el que retuviera su vida, en realidad la perderá. Hermanos, esta es una palabra fiel, esta es una palabra que no deja margen, es una palabra que está mostrando una determinación de Dios, está trazando su perfecta voluntad, que si nosotros somos muertos con Él, gloria a Dios, también viviremos con Él. Gloria a Dios vive en mí. Y lo que ahora vivo en esta carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, que me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios. Bendito sea Él para siempre. Bendito sea Él para siempre. 1 Corintios 9:21. Gloria a Dios. Tenme paciencia un momentito. Gloria a Dios. 9:21 dice, y a los que son sin ley, como si yo fuera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, mas en la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Y Pablo
está mostrando una flexibilidad maravillosa. No que Él se despoje de la gracia, sino que Él por la gracia de Dios se acomoda, se pone al nivel de las personas para ganarlos. Esto no quiere decir voy a la cantina y bebo con ellos. No está diciendo me pongo al tú por tú con cualquier persona que está viviendo en pecado. No me acomodo a ellos en esa manera, sino lo que está diciendo es, aunque yo sí tengo la ley de Cristo, y es muy importante que no está hablando de la ley de Moisés, está hablando de la ley de Cristo, de las maneras de Cristo. Está diciendo, me junto con los que no tienen ley. ¿Para qué? No para yo hacerme como ellos, sino para que ellos se conviertan. No te conviertas tú a ellos, ellos se conviertan a ti. Y entonces está mostrando esta libertad maravillosa que nos da la gracia de Dios para movernos en situaciones difíciles, en ambientes pesados y negativos, pero para hacer la luz que rasgue las tinieblas y para que haga que la gente salga de su condición y venga a Cristo. Esto es un servicio que nosotros podemos hacer a Dios eficaz. Capítulo 7, versículo 22. Bendito sea Dios. Dice, porque el que en el Señor es llamado siendo siervo, liberto es del Señor. Asimismo también el que es llamado siendo libre, siervo es de Cristo. Y está hablando, hermanos, de cómo es que Dios quiere que nosotros enfrentemos este cambio de vida. No está diciendo que nosotros nos quedemos viviendo la vida como la veníamos viviendo, sino que esta novedad de vida se manifieste permitiendo que la vida de Cristo fluya. Yo soy liberto porque era esclavo del pecado y soy liberto espiritualmente. Pero si yo físicamente estoy en servidumbre, es decir, tengo sobre mi vida un yugo de un patrón o de un dueño en esclavitud, bueno, pues ahora soy liberto en Cristo. ¿Qué quiere decir esto? Cristo está sobre mi dueño, Cristo está sobre mi patrón, Cristo está sobre quien está sobre mí. Bendito sea el Señor. Así que ahora yo me debo a Cristo. Y esto es superior a cualquier otra relación que yo tenga a nivel humano. Bendito sea el Señor. Gloria a Jesucristo. Efesios 2:8. Bueno, ya lo leímos en cuanto a la autodisciplina para conservarnos debajo de la gracia. 2 Corintios 12:7. Gloria a Dios. Y porque la grandeza de las revelaciones, también ya lo leímos, no nos levante descomedidamente. Gloria a Dios, para que no se me suba el yo y para que Cristo permanezca en su lugar en mi vida. Y Filipenses 1:11. Gloria a Dios. Dice la Escritura, llenos de frutos de justicias que son por Jesucristo a gloria y loor de Dios. Y el fruto es la manifestación de la naturaleza de la semilla. Gloria a Dios. La semilla en nosotros es la simiente incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. La semilla es Cristo. Alabado sea el Señor. La planta que se levanta es santa porque la semilla es santa, porque las raíces son santas, la planta es santa y el fruto será santo porque es la naturaleza que se manifiesta de la semilla que encerraba todo ese potencial, pero que ahora es manifiesto a través de tu vida, y llenos de frutos que son de justicia y que son por Jesucristo, no son tuyos, no son tus logros, son la obra de Cristo. Tú estás muerto, Él está vivo, Él se está manifestando a través de ti. Lo que se ve glorifica a Dios para la gloria y loor de Dios. Bendito sea el Señor, porque no eres tú, es Él en ti. Alabado sea Dios. Grábatelo bien. 1 Corintios 15:10. Gloria a Dios. Alabado sea Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. He trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios que fue conmigo.
Y Pablo está viendo mucho fruto. En su ministerio está viendo muchos resultados. Está viendo mucha bendición que alcanza a las iglesias, a los creyentes. Pero está diciendo él, es por la gracia de Dios que soy lo que soy. Y no es en vano para conmigo. Noten ustedes, no la está desperdiciando. Antes he trabajado, mi decisión es servir a Dios y he trabajado más que todos ellos, pero es muy claro y que no se confunda que no fui yo, sino que fue la gracia de Dios. Gloria a Dios. Tú dices, ¿no vas a acabar nunca, hermano? Sí, ya voy. Gloria a Dios. Y dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros obra, así el querer como el hacer por su buena voluntad. Este texto algunos lo utilizan para decir que la salvación se puede perder y ponen, cuida tu salvación con temor y temblor. Pero si tú habéis obedecido, esta es la decisión que yo tomo. Yo decidí seguir a Cristo. Yo decidí hacer su voluntad. Yo me negué a mí mismo. Bendito sea el Señor. ¿Y qué está diciendo? No solamente en mi presencia, sino ahora también en mi ausencia. Está diciendo no sirviendo al ojo, no haciéndolo para que me vea el pastor, no haciéndolo para que me vea alguien y entonces diga qué buen hermano, sino haciéndolo para el Señor. Y entonces está diciendo, ocupaos, no dice cuida, dice ocúpate de. ¿De qué te vas a ocupar? De la salvación. ¿Con qué actitud? Con temor y temblor. Lo cual no está diciendo temblando de miedo. Lo que está diciendo es en esa actitud de obediencia que da la fe. Bendito sea el Señor, como siempre habéis obedecido. Bendito sea el Señor. Y entonces, bueno, esto también lo podemos extender y explicar. Y te doy un tip, ve todos los textos donde se habla de temor y temblor y vas a entender mucho más acerca de lo que está hablando aquí, que tiene que ver con la actitud de fe, de obediencia. Porque Dios es el que en vosotros obra. Dios está obrando en la vida del que se rinde, del que obedece. Así el deseo, el quererlo, como el lograrlo. Y hermanos, y no es un quiero y no puedo, y es un intento, una buena intención de fin de año. No son de ese tipo de cosas religiosas, sino está hablando de una determinación que viene respaldada por el cuerno, que viene respaldada por el poder, que es la buena voluntad de Dios, que sí se cumple, que sí se hace, que sí se puede vivir. Bendito sea Jesucristo. Bendito sea Jesucristo. Llevamos 5 de los 2, hermanos, y vamos a detenernos aquí porque el tiempo se ha ido, pero queremos que todo esto se guarde en tu vida, en tu corazón, y que tú lo lleves de inmediato a la práctica, que tú empieces a orar y a tomar decisiones verdaderas en tu vida. ¿Para qué? Para que tu vida no sea una vida de desperdicio en donde tú hagas las cosas, sino una vida en donde ya aprendiste por fin que Dios quiere usarte, que Dios quiere hacerlo Él a través de ti y que para eso tú necesitas morir a ti mismo y vivir para Él. Bendito sea el Señor. Saluda. También está aquí Hugo y Carlita ayudándonos y esto ha estado pasando desde hace 3 domingos y damos gracias a Dios por ello. Sí, gloria al Señor, hermanos. Agradezco como siempre el don de la vida, que el Señor es muy precioso en concedernos el día de hoy. Y bueno, hoy mi saludo para ustedes está en el Salmo 36:7 y dice, cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia.
Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo tus alas. Qué hermosa promesa tenemos, hermanos, de saber que el Señor nos cubre en todo momento. Y alabamos y glorificamos el nombre de nuestro Dios. Y deseamos, anhelamos que la palabra haga su obra completa en cada uno de nosotros para regocijo de nuestro Dios. Que el Señor me los bendiga. Gloria a Dios. Un abrazo muy fuerte para todos. Alabado sea Jesucristo. Hermanos, estamos agradecidos con Dios, esperando en Dios. ¿Cuándo va a ser el tiempo en que nosotros volvamos a reunirnos? No es el tiempo todavía. Dios quiere que nos guardemos todavía, pero que sigamos buscándole, que este receso no sea para pereza, sino sea un receso para concentrarnos más en aquello que es la voluntad de Dios, preparándonos para cuando sea el tiempo en que nosotros podamos, extender todo aquello que primero ha sido trabajado en nosotros. Dios me los bendiga. Amén.